Hoy vamos a meternos con un concepto que, bueno, que todos creemos conocer, la dignidad humana. Sí, pero no desde un punto de vista filosófico, ¿no? Exacto, nada de eso. Como una herramienta jurídica real de las que se usan en un juzgado. Justo. De hecho, el material que tenemos hoy lanza una pregunta que, la verdad, me ha dejado pensando. A ver. Plantea qué pasaría si la dignidad no fuera solo, pues eso, una palabra bonita en una constitución, Claro. sino que funcionara como la moneda dura de todo el sistema legal. O sea, algo con un valor fijo, que no se devalúa y que puedes exigir. Esa es exactamente la idea. El texto que analizamos hoy la presenta justo así. No como un discurso poético, sino como el eje, el centro de gravedad de todo el sistema constitucional. El centro de gravedad, me gusta esa imagen. Es que la tesis principal es que la dignidad no es un derecho más. Es un límite drástico al poder del Estado. Un límite drástico. Sí, dicho de una forma más directa. Cuando la dignidad de alguien está en juego en un caso, el margen que tiene el poder para, bueno, para hacer lo que quiera, se reduce a casi nada. O sea que el objetivo de hoy es entender cómo algo que suena tan abstracto se convierte en algo práctico. ¿En un arma legal? Eso. Y para eso los documentos proponen un modelo que, la verdad, me parece fascinante. Lo dividen en 3 dimensiones muy claras, casi como si fuera, no sé, una lista de comprobación. Un checklist, sí. Sí. Para saber si una ley o una decisión del gobierno es válida o no. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Si la dignidad no es un simple adorno, ¿qué hace exactamente? ¿Cuál es su trabajo dentro del sistema legal? Pues, según el texto, tiene una triple función. Y aquí está la clave de su poder. Lo primero es el fundamento. El fundamento. Es la base. Los cimientos sobre los que se construyen todos los demás derechos. Sin dignidad, la libertad de expresión o el derecho a la vivienda, bueno, pierden su sentido último. Entiendo. Es como el chasis de un coche. Puedes tener un motor increíble y unas ruedas fantásticas, pero sin el chasis que lo une todo, solo tienes un montón de piezas sueltas. Esa es una buena imagen, sí. La segunda función es la del límite. Límite. Funciona como un muro de contención, una barrera que ni el Estado ni siquiera una empresa privada pueden cruzar. Hay cosas que sencillamente no se le pueden hacer a una persona porque atentan contra su dignidad. Da igual la excusa. Espera, ¿un límite real? O sea, hay cosas que un gobierno, incluso uno elegido democráticamente, simplemente no puede hacer, por muy útil que parezca. Exacto, y esa es su fuerza. Y la tercera función es ser un criterio de interpretación. Una guía para los jueces, imagino. Justo. Es la brújula. Cuando un caso es complicado y hay varios derechos chocando entre sí, la dignidad les dice en qué dirección deben remar, siempre hacia la protección de la persona. Queda claro. Entonces, no es una variable más que se pone en una balanza junto al presupuesto o la eficiencia. Es casi la constante, el valor fijo de la ecuación. Totalmente. Y me imagino que eso lo cambia todo a la hora de discutir, por ejemplo, recortes en sanidad o educación. Precisamente. Esa es la diferencia entre verla como un ideal bonito y verla como una norma jurídica que obliga y que se puede exigir ante un tribunal. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el texto no se queda en la teoría. Propone un modelo súper práctico, casi un manual de instrucciones. La tríada clásica lo llama. Eso, la tríada clásica. Suena a película de acción, pero parece que es una checklist decisoria. A ver, ¿cuál es la primera parte de esa tríada? La primera dimensión es la dignidad como autonomía. La idea de fondo es muy potente. Autonomía. Sí. Se refiere a la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones, para elegir su propio plan de vida y, sobre todo, para no ser utilizada como una herramienta para los fines de otros. Ah, el principio filosófico de ser un fin en sí mismo. Es la versión legal de ese famoso principio, exacto. No eres un medio para conseguir otra cosa. Vale, el principio suena muy bien en la teoría. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué derechos específicos protege esta idea para que no se quede en una frase bonita? Pues se ancla en derechos muy concretos. El libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión o el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Entiendo. De aquí sale una regla constitucional muy clara. El Estado no puede tratarte como si fueras una pieza en su tablero de ajedrez. Un instrumento. Eso, un instrumento para lograr fines colectivos, por muy nobles que parezcan esos fines. Esto choca frontalmente con muchas políticas que vemos a diario, ¿no?
Pienso en leyes muy paternalistas, de esas que te dicen lo que es bueno para ti. Totalmente. La consecuencia práctica es que esas políticas paternalistas, en las que el Estado básicamente te trata como a un menor de edad, Sí, necesitan una justificación mucho más sólida de lo normal. El texto habla de una justificación constitucional reforzada. ¿y qué significa eso de reforzada? Que no vale con un informe cualquiera. Significa que el Estado tiene que demostrar que no había otra alternativa posible, que era casi una cuestión de vida o muerte. Vaya. Significa que la carga de la prueba se invierte. No eres tú quien debe justificar tu libertad. Es el Estado quien debe justificar la restricción de una forma extraordinariamente convincente. Claro. Por eso, cualquier ley que anule por completo tu capacidad de decidir sobre tu vida, de entrada, tiene muy mala pinta desde el punto de vista constitucional. Todas las alarmas deberían saltar. El texto lo resume en una de sus claves buju, que son como reglas de oro. Dice: si la medida decide por la persona, sin razones constitucionales fuertes, huele a inconstitucionalidad. Es un buen testero olfato, sí. Vamos con la segunda dimensión, que es la dignidad como condiciones materiales de existencia. Vale. El lema que la define es brutalmente claro. No hay libertad en la miseria. Uf, directo. La idea es que la dignidad no puede ser solo la libertad de elegir, si no tienes unas condiciones materiales mínimas para tener una vida humana. Entiendo la parte de la autonomía, de que no me usen como un instrumento, pero me pregunto, ¿de qué sirve poder elegir tu proyecto de vida si no tienes ni para comer? ¿Aborda el modelo esa situación? Precisamente para eso está esta segunda dimensión. Aquí es donde la dignidad se conecta con la idea de un Estado social. Ah, el Estado social de derecho. Exacto. Hablamos de conceptos como el mínimo vital, el acceso real a la sanidad, a una alimentación básica, a una vivienda digna. Espera, para. Eso es un cambio de paradigma total. ¿Me estás diciendo que, según este marco, la pobreza extrema no es un problema para asuntos sociales, sino un posible incumplimiento de la Constitución? Esa es la clave. Eso pone la responsabilidad a un nivel completamente distinto. Es que la pobreza extrema y la exclusión social no son solo problemas sociales o económicos. Son, ante todo, problemas constitucionales. Y la regla que se deriva de esto es muy potente. Aquí has tocado un punto clave, porque el argumento de no hay dinero es el escudo definitivo que usan todas las administraciones para no actuar. ¿Cómo rompe este modelo esa defensa? El texto es muy tajante en esto. La escasez de recursos no es un cheque en blanco. El Estado no puede simplemente encogerse de hombros y decir no hay presupuesto. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Debe demostrar que ha hecho todo lo posible, que ha actuado con prioridad y de forma progresiva para solucionar el problema. Si su inacción es irrazonable, si abandona a la gente a su suerte, esa omisión puede ser declarada inconstitucional. O sea, que el juez puede llegar a decirle al gobierno: no me vale que no haya dinero, demuéstreme qué ha hecho para encontrarlo y por qué ha priorizado otras cosas. Exactamente. Y aquí tenemos la segunda clave buju, que es igual de directa. Cuando la falta de recursos destruye la posibilidad de vivir con dignidad, el juez entra a esquena. Es un aviso para navegantes. Totalmente. Y esto nos lleva a la tercera y última dimensión, la dignidad como integridad. Integridad. Hemos hablado de decidir por uno mismo y de tener lo mínimo para vivir. Falta la pata del trato. Esta dimensión se enfoca en la prohibición absoluta de la humillación y de lo que el texto llama cosificación. Cosificación. Suena fatal. ¿Y lo es? Significa tratar a una persona como si fuera una cosa, un objeto sin sentimientos ni voluntad. Esta dimensión protege a la persona de cualquier trato cruel, inhumano o degradante. Me recuerda a esos sistemas de atención al cliente automatizados donde te obligan a pasar por 10 menús y es imposible hablar con un humano. Te sientes literalmente como un número. Es un ejemplo perfecto a nivel cotidiano. Sería un ejemplo a microescala de esa cosificación, sin duda. Pero piensa en su aplicación en ámbitos mucho más duros, donde el Estado tiene un poder casi total sobre la persona. En una comisaría, en una prisión, en un centro de internamiento de extranjeros. Claro, ahí la cosa cambia. Ahí es donde esta dimensión opera con una fuerza arrolladora. ¿Y cuál es la regla aquí? Porque en las otras dimensiones había cierto margen para la justificación. Aquí el margen se reduce a la mínima expresión, es casi cero. La regla constitucional es prácticamente absoluta. Nada justifica la degradación de una persona. Nada. Nada. Ni la seguridad nacional, ni la eficiencia en el castigo,
ni el orden público. O sea, que no es un juego de a ver qué pesa más, la seguridad o la dignidad. En estos casos, la balanza ya viene trucada de fábrica a favor de la dignidad. Es así. Exacto. Por eso el texto dice que aquí la ponderación de derechos se estrecha muchísimo. No hay mucho que sopesar. Como bien dice una frase del documento, hay zonas donde el Estado no puede entrar. Es un límite infranqueable. Vale, tenemos el modelo de 3 patas: autonomía, condiciones materiales e integridad. ¿Y ahora qué? Si yo soy una jueza que tiene que decidir un caso o una política que diseña una ley, ¿cómo uso esto sin que sea solo un ejercicio intelectual? Para un juez significa que no puede despachar el tema con una frase genérica. Tiene que bajar al barro. Al caso concreto, el texto lo dice de una forma muy gráfica. Tiene que analizar cómo impacta la decisión en la vida concreta de la persona. No es un debate en las nubes. Claro. Y para eso propone una regla práctica que es demoledora. Una decisión jurídicamente correcta, pero humanamente devastadora, es constitucionalmente sospechosa. Esa frase es muy potente, pero un abogado del Estado podría argumentar: mi trabajo es aplicar la ley, no ser un asistente social. Ya. La ley es la ley y las consecuencias humanas son otro debate. ¿Qué le respondería a este modelo? Me respondería que en un Estado social y democrático de derecho, aplicar la ley no puede separarse de sus consecuencias humanas, que la dignidad obliga al juez a interpretar las leyes siempre de la forma más favorable a la persona. Le obliga a ser más exigente con el Estado. Mucho más. Le obliga a exigirle al Estado un nivel de prueba altísimo para justificar cualquier medida que afecte a la vida de alguien. Básicamente le dice al juez: tu margen de error tolerable es mucho menor cuando juegas con la vida de la gente. Y para el diseño de políticas públicas. Porque los jueces suelen llegar tarde, cuando el daño ya está hecho. Ese es un punto crucial del texto. La dignidad no es solo un remedio a posteriori para corregir errores. Exige un diseño responsable desde el principio, lo que se conoce como un estándar ex ante. O sea, pensar antes de actuar. Eso es. Una política pública bien diseñada, desde su borrador inicial, tiene que hacerse 3 preguntas. ¿Respeta la autonomía de la gente a la que va dirigida? ¿Les garantiza unos mínimos para vivir? Y la tercera, y muy importante, evita estigmatizarlos o tratarlos de forma humillante. De ahí se saca una conclusión muy fuerte. Una política pública que humilla, que excluye o que usa a las personas como un simple número para una estadística, fracasa constitucionalmente desde el origen. Da igual lo eficiente que sea en términos económicos. La eficiencia no lo justifica todo. Ese es el núcleo del argumento. La eficiencia nunca puede ser una excusa para pisotear la dignidad. Imagino que una herramienta tan poderosa también se puede usar mal. El texto nos advierte sobre cómo no usar este concepto. ¿Cuáles son las trampas? Sí, y es una parte muy útil. Enumera los errores más comunes. El primero, y más obvio, es usarla como un comodín retórico. Una palabra grandilocuente sin nada de 3. Exacto, que se lanza en un discurso sin ningún análisis. El segundo es invocarla en genérico, sin concretar. O sea, no vale con gritar: esto atenta contra la dignidad. Hay que hacer los deberes y demostrar qué pata de la mesa está rota. La de la autonomía, la de las condiciones materiales o la del trato. Exactamente. No es un eslogan, es un diagnóstico. Otro error es tratarla como un valor abstracto, y no como lo que es, un estándar jurídico que se puede exigir y que tiene consecuencias. Claro. El texto lo cierra con una frase lapidaria: la dignidad no grita, se demuestra. Para cerrar toda esta parte práctica, el documento propone una herramienta final que lo resume todo. Lo llama el test operativo BUJU. Es una síntesis perfecta, un recordatorio final para cualquier operador jurídico. Propone que, antes de tomar una decisión, se hagan 3 preguntas rápidas, que se corresponden con la tríada que hemos visto. A ver, la primera. ¿La medida respeta la autonomía de la persona? ¿Le deja decidir por sí misma? ¿Garantiza condiciones materiales mínimas para que pueda vivir? Y la tercera. ¿Evita cualquier forma de humillación o cosificación? Y la conclusión es directa. Si alguna respuesta es no, y no hay una justificación constitucional potentísima, casi de fuerza mayor, Entonces tenemos un problema constitucional muy serio entre manos. En resumen, después de este análisis, la dignidad humana ya no me parece una idea noble pero vaga. Emerge como lo que el texto decía al principio, la moneda dura del sistema.
La metáfora funciona, ¿eh? Y me parece perfecta ahora. Es un valor que no se devalúa con la inflación política del momento, que no admite atajos administrativos por muy eficientes que parezcan y que exige dar la cara y justificar muy bien cualquier decisión que la toque. La síntesis estratégica que ofrece el documento es la conclusión ideal. En un Estado social de derecho la ecuación es clara. La dignidad manda, el poder se justifica y el juez controla. Dignidad, justificación y control. Dominar este concepto y su aplicación a través de estas tres dimensiones no es solo teoría constitucional, es, y cito por última vez, hacer que la Constitución funcione donde más importa, en la vida real de la gente. Y todo esto me deja con una reflexión final. El texto, lógicamente, se centra en el derecho, en la relación del ciudadano con el Estado. Claro, Pero este marco de tres dimensiones, autonomía para decidir, condiciones para vivir e integridad para no ser humillado, es una herramienta de análisis brutal que va mucho más allá. Mm. Y el pensamiento que se me queda flotando es, si aplicáramos este mismo checklist, estas tres preguntas, no solo a las leyes, sino a las decisiones que se toman en una empresa, a la tecnología que diseñamos y usamos cada día, o incluso a nuestras relaciones personales, ¿qué descubriríamos sobre lo que de verdad estamos valorando y protegiendo?